Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião Buenas tardes, vamos a empezar más una edición del Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios, LAGET, y la reunión del día de hoy, del 14 de agosto de 2020, y tenemos una invitada muy especial para colaborar con nosotros. Y es alguien que ya trabaja con nosotros hace muchos años y es vicepresidente del Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios en América Latina y es presidente de la Sociedad Brasileña de Enfermaje Genética y Genoma. Cáncer hereditario de la Beneficencia Portuguesa. Bueno, allá no, aquí, en San Pablo. Natalia y Erika están en la misma sala y nos pueden dar una ayuda para colaborar con nuestro grupo. Y Erika va a hablar de un tema muy especial, que es una de sus especialidades. Va a hablar de una de sus especialidades, porque Erika es una persona que tiene una formación en genética, en enfermería, y hace multitasking. Y me gustaría agradecerle por preparar esta clase. Sé que ya la está preparando hace algunas semanas y es un área que a usted le gusta mucho. Por lo tanto, hoy tenemos personas de toda América Latina. Recordándoles a todos los que están viendo que Nelson y Estela van a estar haciendo la traducción del español durante la ponencia de Erika, y nuestra ponencia queda disponible en el sitio web, en el grupo en portugués y en español, si quieren verlo después. Y después pueden ver la grabación. Otra cosa importante es que tenemos estas reuniones online. Empezamos a tener las reuniones online después de la pandemia del coronavirus, y esto solo es posible gracias al apoyo de Jim Wan, de Karina y de otras personas que nos dan esta plataforma en el Google para poder trabajar. Muchas gracias también a Karina por la oportunidad de hablar del conocimiento, que es uno de los puntos principales acá en el grupo de Erika. Muy bien, vamos a trabajar. La palabra es suya y las ponencias son informales y podemos ir hablando, y si en el chat aparece alguna pregunta, alguna cuestión, podemos hablar también. Es más, tenemos 55 minutos y vamos a hablar, Erika. La palabra es suya. Yo les agradezco, doctor Benedito, les agradezco por la ponencia y la oportunidad. Yo voy a hablar de algo histórico. Es algo que es muy importante para nosotros, porque también tuve la ayuda de Natalia. Y en verdad es más una reflexión, parte de nosotros, de algo que es importante para hablar de oncogenética. Y les voy a explicar dentro de poco, y va a quedar más claro por qué nosotros elegimos este título en especial. Creo que todavía no está. Sí, precisamos solo arreglar la pantalla. Un segundito. Que susto aqui agora.
Deu mesmo. Na verdade, a gente vai ficar com um tema um pouco mais claro, né? En verdad vamos a tener el tema un poco más claro. Vamos a hablar de consejería genética y asesoría genética terapéutica. ¿Por qué hablar de la relación terapéutica en oncogenética? Vamos a darnos cuenta que dentro de algunas diapositivas de este tema, realmente es una reflexión para todos, para los que tengan alguna contribución. Esto es importante para continuamente reflexionar sobre la práctica. Este es el objetivo de esta charla. Y creo que esto es una forma de parar un poco y reflexionar y avanzar para aprender también. Por lo tanto, el tema es la relación terapéutica. Vean acá. Bueno, no vemos su ponencia, no estamos viendo la ponencia, no. Está compartilhando a tela? Peraí. Eu tinha saído, desculpa. Les pido perdón. Agora acho que foi, né? Bueno, ahora creo que sí. É só amplificar a imagem agora. Ahora solo amplificar la imagen. Muy bien. Essa foto vai ficar evidente Este escolhi para Este es el tema que elegí para esta charla. Es una charla durante esta ponencia. Nos damos cuenta que tanto el título cuanto estas figuras fueron elegidas para dar algunas pausas en nuestra charla. Bueno, vemos acá la ponencia técnica en la próxima diapositiva. Você não sabe, imagina eu. Bueno, aquí estamos un poco perdidos con la diapositiva. Você e a Natália não sabem como colocar a tela inteira, eu tô perdido aqui, viu? Coloca embaixo na tela do PowerPoint aquela figurinha. Me parece que ahí abajo, cerca de la pantalla del PowerPoint, está la figura de la pantalla de la computadora para compartir las diapositivas. Sí, no sé qué pasa, que se traba. Pero bien. Les voy explicando mientras tanto. Bien, empecé en oncogenética en el 2001. O sea que hace bastante tiempo. Cuando empezamos en el 2001, el escenario que teníamos, digamos, en lo que es enfermería, era verificar los síndromes de alta penetrancia y observar que eran cosas relativamente... Perdón, ¿ahora me escuchan? No, todavía sí te escuchamos, pero vemos todavía la misma diapositiva. Creo que debajo de la diapositiva está la opción de compartir. Creo que ahora sí. Bien, entendí. Entendemos y vamos aprendiendo, ¿verdad? En oncogenética es lo mismo, no te preocupes, Erika. Bueno, en el principio, en el 2001, no teníamos las pruebas genéticas que se iban haciendo en los proyectos. Lo que sí teníamos eran las herramientas tal vez más baratas, o no más baratas, sino más eficientes, que será la historia familiar del paciente. Entonces, en el asesoramiento, considerábamos la cuestión clínica como definidora, ya que no teníamos esas pruebas. Con el tiempo fueron apareciendo las pruebas, pero esas pruebas eran relacionadas a un síndrome, y entonces si teníamos una sospecha, claro que hacíamos la prueba. Si era una persona para poliposis, por ejemplo, probábamos ATC y así hacíamos con los pacientes. Y esos genes todos tenían una alta penetración y también directrices para tal. Bueno, mientras avanzamos en la secuenciación y hablamos tanto de bioinformática cuanto de tecnología, nosotros evolucionamos acá. Tenemos paneles de varios genes y tenemos la variación
Y dentro de estos paneles existen genes que sabemos que son de alta penetrancia, pero también de genes que no tenemos una gran evidencia tan fuerte para el desarrollo de las directrices, los guidelines. Acá, junto a esto, tenemos un contexto en estas pruebas de alta complejidad. Tenemos un paciente en esta familia y acá tenemos las variantes patogénicas, donde muchas veces los genes a veces no tienen la correlación con el fenotipo y parece que tenemos evidencias de elementos modificadores. Por otro lado, no identificamos ni una variante patogénica, tenemos una historia muy fuerte y uno está tiene que trabajar con la familia y explicarles que ellos tienen la posibilidad de desarrollar más casos de cáncer. Acá en el medio, las variantes de significado indeterminado. Es difícil trabajar con los pacientes y al mismo tiempo también estamos trabajando con el fenotipo, pero son variantes de significado indeterminado. Tenemos el contexto de la genética y acá la oncogenética es una enfermedad que tiene una visión de la sociedad muy negativa. Las personas asocian mucho esto a sentimientos como miedo, la cuestión de la pérdida. Y sabemos que el camino del paciente durante su tratamiento es un camino muy largo. Y trabajar con este paciente en el medio de un contexto en que está ahí en una batalla, luchando contra su enfermedad, además del prognosis, del tratamiento funcional, agregamos esta cuestión que es la cuestión de la hereditariedad. Por lo tanto, estamos aquí en el medio de una batalla. ¿Y cómo logramos entonces traer este paciente para el contexto donde ve esto todo de forma más clara? Por eso elegí la cuestión de la relación terapéutica. Y ahí entra la asesoría. Bueno, me recordé que la relación terapéutica es un concepto que fue creado por una enfermera y ella utilizó esto en la salud mental. Pero si vemos la definición de la relación la relación terapéutica, vemos que un relacionamiento terapéutico son trabajos que hacemos junto con el paciente y su familia. Y el objetivo es desarrollar el potencial y la capacidad de este paciente de entender cuándo tiene que tener la dependencia y tenemos el paciente que tiene que dejar su vida en nuestras manos. Tenemos la interdependencia, tenemos una relación entre las acciones del profesional y el paciente y lo que tiene que hacer de forma independiente. Todo esto es muy importante para la autonomía. Si observamos una definición de asesoría genética, y me gusta mucho de esto en específico, hablamos que la asesoría genética es un proceso educacional y todo este asesoramiento tiene que ver con la intervención para mejorar la capacidad de adaptación de aquel individuo y disminuir el estrés y aumentar el autocontrol. Tenemos la información genética, el impacto que tiene en su vida y el objetivo del asesoramiento genético es lograr que el paciente aumente su control y por lo tanto logramos tener más autonomía como uno de los objetivos. Y acá tenemos varios momentos de asesoramiento genético. Me gusta mucho este. Y este compromiso, vamos a discutir cada uno de estos. Tenemos la información genética, es la clave, la relación es esencial, tenemos las afirmaciones del paciente que son importantes, tenemos que favorecer su autonomía y la resiliencia. Sabemos que acá la resiliencia es algo muy importante y que tenemos que seguir. Sabemos que la información genética es uno de los puntos clave en esta relación de compromiso. Y tenemos que recordar
que una frase de Paulo Freire que me gusta mucho, que enseñar no es transferir el conocimiento, pero crear las posibilidades para que el propio individuo logre construir su conocimiento. No educamos a nadie, hacemos que las personas guíen su propio camino. Y específicamente en la información genética, y eso, por eso elegimos este tema, tenemos que la asesoría genética es un modelo psicoeducacional, tanto del aprendizaje y que las informaciones genéticas tienen consecuencias cognitivas. Todo lo que es información, tenemos un gene que está en un local y tenemos un cambio X que ocurre en este gen, pero la consecuencia afectiva también de el asesoramiento genético. Cuando trabajamos esto con el paciente, también logramos traer trabajar las emociones del paciente. ¿Por qué? Porque la información genética es permanente, por lo menos hasta el día de hoy. Tenemos algunas enfermedades que son crónicas y progresivas. El paciente vive con esta enfermedad por un tiempo. La información genética es compleja. Sabemos que tenemos genes que afectan varios órganos al mismo tiempo. Y aquí necesitamos cada vez más de un equipo más de muchas personas, pero también tenemos el estigma, no solo para el paciente, pero también para la familia y las personas que están a su alrededor, y también la incertidumbre. Esto saca un poco el control de la mano del individuo y es familiar. Es un asunto que no será apenas para el individuo. Acá tenemos otra cosa. Tenemos, ¿por qué decimos la información genética? ¿Por qué necesitamos pasar? ¿Por qué el individuo tiene una mutación en un gene del BRCA? Esperamos que el individuo decida algunas cuestiones que son importantes, pero es importante decir que, y este artículo dice, esto es muy interesante, que el profesional tiene miedo en el proceso de la decisión. Y esperamos que el paciente haga lo que le orientamos. Somos los especialistas, pero la expectativa de nosotros es que el paciente tenga una decisión racional sobre el tema. Si tengo cáncer de mama, la mujer tiene la recomendación de la mastectomía y la profilaxis, dependiendo de la edad, 40 años, etcétera, y va a seguir exactamente entonces lo que le decimos como especialistas. Pero en verdad esto es todo más complejo. Esto no es necesariamente una decisión racional. Y esa es la principal cuestión. Este artículo dice justamente de la tomada de decisión. Las mujeres que tuvieron mutaciones en el BRCA1 y 2, y acá le preguntaron cómo fue el proceso de la tomada de decisión de algunos procedimientos, la toma de decisiones. Y en ese trabajo que es cualitativo tenemos dos temas, la percepción del proceso de la toma de decisión y cuando involucramos los individuos en el proceso. Cuando hablamos de esto, tenemos otros actores, otras figuras que ayudaron a estos pacientes a decidir la tomada de decisión, sobre tratamiento cuando descubrieron el riesgo. Por ejemplo, los médicos. Lo que se esperaba de los médicos. La recomendación, la confianza y el apoyo. Esta es la expectativa que tenemos. Familia de otros pacientes. Pasar, discutir experiencias que tenemos. El cáncer hereditario, el problema no es de la familia. Tenemos la familia que es un elemento de soporte muy importante y a veces ocurre de la otra forma. La familia presiona para que el paciente haga la toma de decisiones. Y aquí tenemos la asesoría genética. ¿Cuál es la figura del profesional de asesoramiento genético? Acá este trabajo también investigó por qué para algunos pacientes es más difícil o menos difícil la toma de decisiones. ¿Cuál fue el proceso de llegar hasta una cirugía que haga la reducción de riesgo? Primero, en este trabajo, las pacientes dijeron que era más difícil hacer la mastectomía que otros procedimientos. Es una cirugía más fácil que la mastectomía. Y tenemos la cuestión de que esto puede estar relacionado con lo que fue
es presentado, que es la imagen corporal, que tiene una gran influencia no solo en la mastectomía, pero también en la sampling goof. Y para algunos grupos esto es mucho más difícil. La decisión, tenemos mujeres que estaban con 20 o 30 años de edad, aquellas que no tenían cáncer. Esto es importante. Cuando hablamos de la perspectiva que es totalmente diferente, tenemos una paciente que ya tuvo cáncer y alguien que no tuvo, pero tiene el gen de riesgo. Las que deseaban obtener más información y también la cuestión de la ansiedad, miedo y frustración. Entonces, hablando no solo de que tenemos una decisión racional, la toma de decisiones debe ser racional, pero también tenemos emociones involucradas en este proceso. Y acá a veces tenemos un conjunto de informaciones muy grande que tenemos que pasar para el paciente, pero no tenemos que olvidar que la capacidad, la habilidad que una persona tiene, específicamente un adulto, en procesar la información que estamos hablando. Aquí estoy hablando de información técnica o información cognitiva. Aquí tenemos una serie de puntos que pueden interferir en este punto. Y aquí voy a mostrarles tres que creo que son los más importantes que podemos discutir aquí y no tenemos mucho tiempo. El primer punto es el literacy en inglés, que la otra cuestión son las emociones y también el soporte de los profesionales y familiares. Esto es algo importante. Por ejemplo, aquí dentro del letramento tenemos algunos conceptos. La alfabetización, tenemos el letramento que es literacy, el numeramento que es numeracy, y también hoy, además de todo eso, saber leer y entender números, la solución de problemas en el ambiente de tecnología. ¿Qué es el literacy? ¿Qué es el letramiento? Acá es la capacidad de alguien entender, evaluar, utilizar el texto escrito para obtener un objetivo. La capacidad de leer, la alfabetización. Por esta lectura obtengo informaciones. Numeramiento, numeracy en inglés, es la capacidad de interpretar la información numérica. Por lo tanto, si yo tengo un número, yo puedo interpretar este número y cómo vamos a hacer para utilizar este número en nuestro día a día. Y hoy no podemos olvidar que tenemos la tecnología que también interactúa en esta interfaz, no solo en lo que dice respecto a los números, pero también las acciones que tenemos que tomar. Hoy tenemos la utilización de la tecnología digital que también facilita mucho la información, pero también nos puede confundir. Hablando de esta alfabetización, de este letramiento o nivel de educación, tenemos la medición de la capacidad de letramiento o alfabetización en Estados Unidos. Acá tenemos una medición de cómo es la capacidad de las personas de interpretar un texto. Vean que gran parte está en la parte intermediaria para abajo y tenemos el 12% de esta población americana, 25 millones, que tiene una alfabetización, letramiento proficiente. Quiere decir, no solo con la proficiencia no solo es hacer una acción, pero también tenés que tener una crítica, poder interpretar un texto y criticarlo, entenderlo. Bien, acá en Brasil tenemos en gran parte de los estudios, tenemos la formación en la escuela. Este es uno de los ensayos sobre el letramiento y esto es muy interesante. Que aquí vemos la capacidad por serie del cuarto año hasta el octavo año y después en la enseñanza secundaria. Bueno, tenemos pocas personas que tienen un letramiento adecuado, una capacidad de interpretar textos adecuada. Así, es importante entender que muchos pacientes no van a entender el texto que les pasamos. ¿Y por qué estamos hablando entonces de la capacidad de interpretar textos, el letramiento en portugués? Bueno, tenemos que ver esto en el contexto de la salud. ¿Qué hacemos en el contexto de la salud? Dentro del contexto de la salud, necesito también utilizar estas habilidades cognitivas, sociales, para obtener así información sobre salud, servicios, o este es un desafío muy complejo para que
logre hacer la toma de decisiones sobre la promoción de la salud, mantener y mejorar mi calidad de vida. Esto es muy importante. Tenemos un pensamiento crítico para lograr ver cómo funciona un sistema y después cómo el individuo, bueno, voy a modificar y cambiar, o a veces voy, en fin, a cambiar mis comportamientos para mejorar mi salud. Y esta capacidad de entender los textos en el área de la salud, tenemos los más críticos. Cada individuo obtiene la información de una forma diferente. Nuestra comunicación es muy importante. Nuestra comunicación del profesional del área de la salud con el paciente y las demandas. Quiere decir, lo que el paciente quiere, cuáles son sus necesidades. Tenemos las necesidades de información que no son la misma de espera. Esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de la capacidad de interpretar textos, también tenemos algo parecido en lo que es genética, lo cual es más difícil aún. ¿Cómo el paciente puede entender entonces que tenemos una mutación de alta penetrancia, en un gen de alta penetrancia con herencia autosómica dominante? Es difícil que un profesional le pueda explicar, de hecho, eso a los pacientes. Hay un grupo en Utah que verifica justamente esa capacidad en la cuestión de la genética y han cambiado algunas discusiones con los pacientes por causa de esos estudios. Este estudio, por ejemplo, verifica lo que es la capacidad de entender la genética en estas personas. Vieron que el 47% de los participantes tenían una baja capacidad de entender esos textos, de interpretar esos conceptos. Y cuanto más bajo esa capacidad, menor el conocimiento en genética. Y cuanto más baja esa capacidad, menor el reconocimiento de la historia familiar como siendo algo importante. Eso tiene un gran impacto. Recordemos que la historia familiar es un punto extremadamente importante en este contexto de asesoramiento genético. Y en este estudio entonces vemos que reconocer eso como algo importante depende de la manera como la persona analiza toda la información que recibe. O sea, es una cuestión muy importante. Cuando le pasamos esa información cognitiva a un paciente, tenemos algunas concepciones equivocadas. Digo que todos nosotros lo hacemos, yo también me incluyo. Cuando un paciente dice que no tiene dudas, es porque no entendió correctamente todo lo que se le explicó. Uno a veces le dice, ¿tiene alguna duda, señor, señora? Y me dicen, no. Digo, ¿qué será eso de que no tiene dudas? Uno tiene que preguntarse, ¿verdad? Y hay algunos consejos para eso. Cuando un paciente, o mejor, ¿cómo lo voy a decir de otra manera? Cuando cuando uno ve que un paciente tiene dudas, mejor evitar algunas palabras como penetrancia o algo autosómico. Son cosas muy específicas de la genética, claro, pero una persona de esa área nada más va a entender esos conceptos. Una persona sin esa capacidad no necesariamente no sabe leer o escribir. La mayoría de entender ese tema específico. Si un paciente no sabe leer, nos va a decir, mucha gente piensa, pero no es exactamente así. A veces la persona dice, bueno, tengo un poco de dificultad para ver. No te va a decir que no sabe leer, te va a decir cualquier otra cosa. Mucha gente le da vergüenza decir que no sabe leer. Y finalmente, el número de años de estudio es un buen indicador de esa capacidad de interpretar textos en salud. Eso es un concepto equivocado, no es verdad. Traigo un estudio aquí que me parece súper interesante, no es de genética per se, sino de oncología con mujeres de alto riesgo que hicieron un tratamiento y que tuvieron una recurrencia. Se le preguntó a estas mujeres cuál era el riesgo que les parecía que tenían como riesgo de recidiva. Lo que es interesante en este estudio es que tomaron entonces grupos diferentes, dividieron a las personas con baja conocimiento y alto conocimiento y le preguntaron a estos pacientes cuál era la preferencia de información que quisiera recibir. O sea, ¿quieres recibir información sobre la recidiva vía oral, o sea, en palabras sobre tu riesgo es bajo, por ejemplo, o recibir información en una comparación, mostrando que el riesgo es más bajo que la mayoría de la población? Vemos que los pacientes con bajo conocimiento tienen mucha dificultad para cualquiera de las dos estrategias que estamos usando. Para esos pacientes es muy difícil. Para las personas de alto conocimiento, cuando aparece un número, eso es lo que marca más diferencia. O sea, la cuestión de porcentaje
Una persona con poco conocimiento es algo súper complejo, muy difícil de entender. Acá también se les pidió la opinión, o sea, los investigadores preguntaban, el riesgo es de 6%, por ejemplo, ¿qué te parece? Y lo clasificaban como muy bajo, bajo, moderado y alto. Vemos que a veces lo que ellos piensan no es exactamente lo que nosotros interpretamos. Interpretaron de manera muy diferente. El 36% de chance o el 6% de chance para un grupo fue moderado, pero el 10% aquí dijo que tenía un riesgo bajo. O sea, tenemos que recordar, y de hecho eso tiene que ver con el próximo punto, tenemos que recordar que hay que entender cómo esa persona entiende la información que se le da y cómo conecta eso con otros factores. Sin esa conexión, esa relación, no lo vamos a poder hacer. Me gusta mucho esta frase de Florence Nightingale. El primer requerimiento de un hospital es que jamás debe hacerle daño al paciente. Y es exactamente esa la perspectiva, no causarle más daño, más preocupación a un paciente o una paciente. La idea es siempre ayudarlos. Acá hay otro punto que hay que recordar con relación a la relación terapéutica. Está muy presente la comunicación. La comunicación puede ser verbal y no verbal. Y siempre lo digo porque soy una persona que tiene una comunicación no verbal muy fuerte. Me pasa mucho eso. O sea, hay que recordar que están varios factores asociados acá. Y eso tiene un resultado importante. Debemos construir también y reconocer cuando la comunicación no verbal está demasiado fuerte y cambiar un poco a verbal y también crear empatía. Empatía con los pacientes, entendiendo que esas personas van a recibir información, sus familiares van a recibir información, toda la estructura familiar está involucrada. No estoy hablando solamente con un individuo, sino con toda su familia. Esa familia es un sistema de por sí. O sea, si alguien fallece, cambia completamente la estructura de esa familia. O sea que necesitamos entender no solamente al paciente o a la paciente, sino también a su familia. ¿Qué tipo de momento de la familia es el actual? O sea, es un momento que acaba de nacer un bebé o están tratando de quedar embarazados o tienen un hijo que se está yendo de la casa a estudiar en la universidad. O sea, hay muchos factores dentro de la familia. Y hablo de la familia aquí también porque entre ellos tienen que charlar, tienen que hablar, tienen que entender lo que está pasando. Esos pacientes vuelven a su casa y le explican lo que pasó a la familia. Este estudio nos muestra, es un estudio de una tesis, que nos muestra que es muy difícil hablar de muerte. Es un tabú, o sea, la muerte está aquí en el medio, en esta gráfica, y eso cambia de acuerdo con la fase en la que está esa familia. Una familia que no ha tenido hijos todavía, obviamente, hablar de muerte es algo muy raro, muy difícil. A medida que esa familia va madurando y va creciendo, es más fácil porque estamos más próximos. O sea, si pensamos entonces sobre toda la dificultad que les comentaba antes, del cáncer, de una enfermedad que es larga, que es muy difícil porque la idea de la muerte pasa por la idea del paciente. Hay una asociación directa que hacen las personas. Tenemos que recordar entonces que hay algunos asuntos tabú que pueden cambiar el asesoramiento genético. Entonces tenemos que intentar ver esas familias y entender que aquí hay una autonomía. Esas personas tienen responsabilidades, es algo que siempre digo. Tenemos que incluir a las personas en la responsabilidad de sus elecciones, de lo que eligen, y no determinar nosotros o decirle a otra persona que lo determine. O sea, cuando hacemos el asesoramiento genético, estamos haciendo un cambio en la estructura de esa familia. Estamos cambiando incluso la manera de interactuar. Y tenemos que pensar que pueden pasar cosas buenas en la familia, claro, pero pueden pasar otras cosas que no son para nada positivas, como gente que va a empezar a ponerle la culpa a otra persona, o críticas, o silencio, tipo, no voy a hablar de esto con mi familia, y un rol equivocado. Por ejemplo, una hija que se vuelve madre, digamos, de los demás, o al revés. Entonces, no siempre las cosas van a pasar como uno quisiera.
No sé si tienen alguna pregunta o sigo directamente y después vemos las dudas. Otro tema aquí sobre el asesoramiento genético tiene que ver con las emociones de los pacientes. Y aquí incluso diría que nuestras emociones también, porque nosotros también formamos parte de todo esto. Hablamos de los profesionales de salud, pero también somos personas al fin y al cabo. Y tenemos esa conexión con los pacientes. Aquí, hablando sobre ese concepto, hay muchas cosas que van a afectar la manera como estos pacientes van a entender la información genética. Aquí destaco tres. Están las cuestiones emocionales, está la respuesta afectiva, por eso la percepción de riesgo está aquí y no en un punto cognitivo, está aquí porque es una respuesta emocional. O sea, afirmar que tengo un riesgo más alto de tener cáncer es una experiencia que va a crear emociones fuertes. Y sin lugar a duda está también nuestra experiencia directa. Sí, solamente quisiera hacer un comentario aquí. Estas últimas diapositivas me parecen bastante importantes desde mi perspectiva. De hecho, son fundamentales. Hablabas sobre el punto cognitivo, sobre la capacidad de interpretar textos o números. Y aquí entramos a esa cuestión de la relación, la conexión de los profesionales de salud con los pacientes y sus familias. Aquí me parece que tiene que haber un equilibrio de todo lo que mencionabas. Nosotros, profesionales de salud, no somos seres que no tienen ninguna sensibilidad, no somos seres fríos. No estamos ahí solamente con el aspecto técnico, también sentimos, como decías muy bien, con esa flecha de las emociones, ponías emociones del paciente y las nuestras también, o sea, es exactamente eso. No es que tengamos que impactar a los pacientes y a sus emociones con nuestras emociones, pero al mismo tiempo hay que demostrarle al paciente que estamos también viviendo eso de manera solidaria. Eso aumenta la empatía. Creo que tenemos que tener ese equilibrio, digamos, de mostrar que somos seres humanos, igual que los pacientes. Nosotros podríamos estar sentados del otro lado de la mesa, igual que el paciente, y al mismo tiempo no abandonar nuestra posición técnica y empezar con el drama, digamos. O sea, es un equilibrio, ¿verdad? Mostrar que entendemos el problema del paciente, nos ponemos en su lugar, pero no abandonamos nuestro apoyo, nuestro soporte técnico, que es lo que esperan los pacientes de nosotros también. O sea, me parece que estas diapositivas fueron muy importantes, Erika. Tenemos que ponerlo en términos prácticos todo eso. Y no es fácil, no es fácil. Vemos personas jóvenes con cáncer metastásico, como vimos ayer, ¿verdad? Y es muy difícil hacerlo, poner esa cara así como neutral de que nada está pasando. Uno también lo siente, pero en fin, al mismo tiempo, eso no es tan malo para el paciente porque ve que uno está, digamos, en el mismo barco, por decirle así. Estamos todos remando en la misma dirección. Gracias y felicidades por esa parte tan importante de hablar de empatía, esas diapositivas que hablan sobre integrar lo que es la comunicación verbal, no verbal, no poner esa cara de que no nos importa para nada o algo así. Realmente tenemos que buscar un equilibrio en la relación con los pacientes. Y eso va mucho más allá que un simple folleto para que la persona lea con más información después en su casa. Tenemos un rol mucho más allá de eso. Sí, es verdad. Yo aquí ponía lo de la percepción de un punto de vista también afectivo, porque normalmente hay una expectativa, ¿no? De que la persona tome una decisión de acuerdo con lo que le estoy diciendo. A ver, teóricamente, yo estoy tomando esa decisión, pero las personas también tienen sus creencias, creencias que vienen desde la infancia muchas veces o por sus experiencias de vida.
Y esas creencias son muy importantes y uno tiene una cierta dificultad a veces con relación a ellas. Uno le puede dar la información a la persona, pero la persona tiene que decidir. A eso voy. Uno tiene que hablar del riesgo siempre, claro, explicarlo, pero recordar a cada momento qué estamos haciendo como profesionales y reevaluar a los pacientes. Esto entonces, de hecho, fue parte de mi tesis de doctorado, porque me gusta mucho pensar en esa percepción diferente. Tomamos otro artículo de Denis que tiene un resultado muy parecido. Cuando le preguntábamos a los pacientes que tenían un pariente con cáncer colorectal, ¿cuál era la mediana de riesgo de la población? Decían 50%, y la de ellos era 55%. Uno por ahí decía, bueno, están exagerando. No, es que 50% no es un número, es digamos un 50-50, puede pasar, puede no pasar. O sea, no necesariamente es un número el tema. Cuando hablaba de Denis, justamente hay algo muy similar acá. Llegamos al 50%, 40% de cáncer, con cáncer, y hay otra cuestión, el riesgo que percibo y mi preocupación. O sea, ¿qué tanto me preocupo con relación a esta información que me está dando esta profesional de salud? Lo que Denis hizo en su trabajo fue mostrar que eso también depende mucho, extrapolando aquí estos datos, depende mucho del objetivo que tiene el paciente en el asesoramiento genético. O sea, dependiendo de eso va a entender la información o no, depende de su motivación. Y a veces la motivación del paciente no es la motivación del médico, ni del oncólogo, ni de la persona que está haciendo el asesoramiento genético. Eso nos ayuda a hablar con los pacientes sobre esa información de percepción de riesgo. Y este estudio del 2016 también habla del proceso de toma de decisión porque influye la manera entonces cómo me voy a involucrar. O sea, aquí hablamos de factores psicológicos también. Y decidir entre hacer el seguimiento o hacer la cirugía va a depender mucho de la cuestión psicológica, depende mucho de ese estrés, del soporte de la familia. Y algo que pusieron aquí también es de la incertidumbre médica, o sea, necesitamos transmitir a esos pacientes una confianza clara en un escenario como este. Estamos hablando de riesgo, es muy importante esa cuestión. Y ahora reflexionando sobre qué hacer. Creo que todo esto lo trabajamos bien. Podemos desarrollar competencias a lo largo de nuestra carrera profesional. Una de las competencias que la oncogenética necesita desarrollar es cómo dar la información, una mala noticia, que suele ser el caso. Aunque pensamos que desde un punto de vista profesional eso es bueno, desde el punto de vista del paciente, especialmente cuando es hereditario, la persona va a decir, bueno, ya está, voy a desarrollar lo mismo que pasó antes. No le quise decir a mi hijo que tengo una mutación porque sufrió mucho durante mi tratamiento y ahora él va a repetir, digamos, a revivir toda esa información, esa experiencia. En fin, hay que tomar mucho cuidado en el momento de dar una mala noticia. Hay que pensar en qué es lo que hay que decir y no hay que decir. Esa cuestión de la comunicación verbal, no verbal, la empatía es muy importante. Este artículo seguramente muchos lo conocerán. Es el protocolo Spikes, que es de malas noticias. Y me gusta porque habla sobre do's and don'ts, o sea, qué hacer, qué no hacer. Tenemos que garantizar un ambiente que sea adecuado. Tenemos que revisar todo eso antes de llegar a la clínica para ir pensando en la mala noticia y no hay que interrumpir. Tenemos también la cuestión de la percepción. Hay que identificar la percepción y la comprensión o entendimiento del paciente. Y algo con que tenemos que estar muy cuidadosos aquí es el juzgamiento. Juzgar de acuerdo con mis valores. Este me gusta mucho también. Invitation, la invitación. Tener una invitación del paciente. Por ejemplo, ¿te gustaría hablar sobre esto? ¿Te interesa hablar sobre este tema? Por ahí el paciente dice, no, no quiero hablar de eso ahora, tal vez en otro momento. Porque si no tenemos una postura de invasión, digamos, y podemos
causar una agresión al paciente o a la paciente. También está el knowledge, el conocimiento. Un adulto siempre va a aprender algo de acuerdo con la base que ya tiene, o sea, usa su conocimiento anterior para poder fijar nuevo conocimiento. Tenemos que partir entonces de esa base y evitando, digamos, términos muy médicos, muy genéticos, que sería una subcategoría de lo que es médico, la genética, ¿no? Otra cuestión aquí sería la empatía. Tenemos que crear empatía, tener una esperanza realista, pero al mismo tiempo no estar tratando de destruir la esperanza diciendo que ahí ya terminó todo. Si no, la persona no tiene motivación. Y al final uno puede hacer un resumen. Bueno, hablamos de esto y esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Cuál podría ser nuestro plan? En esta comunicación, entonces, de malas noticias, el no verbal es muy importante. La comunicación no verbal. A veces olvidamos esa cuestión, pero es sumamente importante. Hay que entrenarse realmente para evitar una comunicación equivocada, para poner una cara de susto o de que no me importa, por ejemplo. Un comentario nada más. Todos estos puntos que mencionabas en las últimas diapositivas, de do's and don'ts, de qué hacer, qué no hacer, también me parece sumamente importante en este mensaje, porque a veces lo hacemos de manera muy automática, ¿verdad? Llegamos ahí a la clínica, tenemos ahí al paciente y pensamos, bueno, en el nivel cognitivo, en la expectativa del paciente, la ansiedad que nos demuestra el paciente en ese momento, pero lo hacemos de manera muy intuitiva a veces como profesionales de salud. Pero creo que esa propuesta, ponerla de manera un poco más sistematizada, o sea, enfocándonos como profesionales de salud, diciendo, tengo que tener empatía, tengo que tratar de no invadir, digamos, el espacio del otro, tengo que preguntar si la persona está lista para hablar de ese tema o no, etcétera. Esa postura es muy importante, debe ser más sistematizado, no algo simplemente intuitivo, porque todos nosotros estamos en este proceso y esa capacidad de interpretar textos no es una simple capacidad de interpretar, sino que va mucho más allá. Estamos hablando de una alfabetización muy amplia, por decirle así. No estamos hablando solamente de textos, estamos hablando de todo lo que ha vivido una persona y que hace que la persona sea lo que es hoy, pasando por una situación fácil o difícil o enfrentando temas importantes. Entonces nosotros, profesionales de salud, además de los pacientes, vamos a ir, digamos, juntos, moldeando la situación frente a una noticia que no sea buena, una noticia mala. O sea que hay que sistematizar esa acción. Creo que sería una obligación para todos nosotros. Tenemos que tratar de seguir esos pasos de acuerdo con la situación, el entendimiento, la ansiedad y el momento de cada paciente. Sí, tenemos que recordar todas esas cuestiones en lo que tenemos que aprender. Estoy aquí hablando de habilidades, de actitudes. Como profesional, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que entrenarnos. Es importante recordarlo y recordar que, de hecho, la comunicación verbal es a veces menos responsable para la comunicación eficaz que la no verbal. La no verbal suele ser más importante aún, especialmente la que está relacionada a mi postura, o sea, mi cuerpo, cómo lo tengo, mi voz, mi tono de voz y la manera como hablo. Aquí traigo incluso una foto para bromear un poco, porque tenemos varias maneras de comunicación no verbal, ¿verdad? Los que tienen perros, gatos, saben exactamente con la convivencia con estos animalitos, qué es lo que quieren, qué es lo que están pensando. Los que tienen perros ven estas situaciones y ven exactamente qué es lo que les está pasando según lo que hicieron. Hay uno que se hace el tonto porque tiene la culpa por algo, en fin. Sabemos bien cómo es.
Entonces, hay algo muy fuerte en esa comunicación no verbal. En esta foto también nos imaginamos cuál es la conexión, ¿verdad? Al observar esta foto, la conexión entre el niño y la mujer. Por lo tanto, tenemos que recordar también nuestra mirada y a veces la forma de mirar en los ojos abajo o en un local neutral. Eso causa una diferencia para el paciente. Nuestras expresiones y también sus expresiones. Estas son las 7 expresiones universales. Felicidad, sorpresa, incertidumbre, miedo. Bueno, tenemos que ver todos estos puntos no verbales en la asesoría genética y otro protocolo, que es el Empathy. Empathy habla de lo no verbal. Contacto ojo a ojo, expresión de la cara, la postura, el afecto, el tono de la voz, escuchar el paciente y nuestra respuesta. Por lo tanto, este es otro protocolo que hablamos solo de la comunicación no verbal con el paciente. Otro concepto que también me gustaría hablar con ustedes y me parece que es la autonomía del paciente. Me encanta esta frase de Paulo Freire: nadie es el sujeto de la autonomía de la otra persona. La autonomía tiene que ser un proceso que tenemos que buscar en el asesoramiento genético. No direccionamos la acción del individuo. El individuo tiene que llegar a esa acción por deseo y tenemos que proteger nuestros intereses y el interés del paciente. Claro, los pacientes tienen preferencias y somos todos seres humanos y tenemos nuestras preferencias. Por lo tanto, necesitamos recordar cuál es la angustia de hacer o no el procedimiento. ¿Es en verdad del profesional de enfermería o de la paciente? Yo también tengo historia de cáncer en mi familia. Yo la voy a hacer de la forma que me parece que es correcta, pero tengo que recordar cuál es el límite cuando hablo con una paciente que no es de mi familia. ¿Por qué? Porque el paciente, todo el individuo, pero el paciente tenemos que entender que es resiliente. Se va a adaptar a la nueva situación. Claro, para las personas, algunas personas, todos piensan que somos esta flecha a la izquierda, pero en verdad tenemos varios caminos, damos varias vueltas, pero logramos nos adaptar y llegar al mismo punto, al mismo camino. Hay personas que toman más tiempo que otras. Y hay varios ensayos, estudios de resiliencia específicamente en el Holocausto, que tenemos personas que utilizaban algunas estrategias específicas y lograron pasar por una situación, un estrés postraumático, PTSD en inglés, un poco menor. Y hay algunas características de estas personas en lo que dice respecto a su resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es un concepto de la capacidad del cuerpo a volver a su forma original. Tenemos algo que vuelve a su posición original. Una deformación elástica, por ejemplo, del punto en el contexto físico, pero también esto se aplica a las personas y su personalidad. La resiliencia depende, claro, es diferente de ser resiliente de ser resistente. Porque me voy a adaptar. El resistente se adapta. Tenemos que tomar en cuenta que la adaptación, el aprendizaje y la flexibilidad son llave. Y esto está relacionado a nuestra personalidad también. La capacidad de ser resiliente o no. ¿Qué tiene que hacer la persona resiliente? Acepta la realidad y puede hacer la improvisación. Y esto tiene una gran variedad de entre los individuos. Los autores que estudian resiliencia en el cáncer hereditario, cómo las personas reaccionan. ¿Qué demostrado en este estudio? Que la resiliencia, la ansiedad, la depresión tuvieron un impacto en la forma como las personas se adaptaron a el proceso de cáncer hereditario. Esto es muy importante. El paciente es resiliente, pero dependiendo del grado de ansiedad, este paciente tiene más o menos adaptación. Y tenemos varios mecanismos para desarrollar la resiliencia. Por ejemplo, tenemos un tema de resiliencia después. Ahora ya para terminar, y ahora hablando un poco de para nuestro lado, tenemos varias colegas enfermeras que están mirando. El cuidado para nosotros es algo clave.
El enfermero tiene la obligación de reflexionar sobre la calidad del cuidado que se provee al paciente. Enfermeros tenemos desde que el mundo existe. Y aquí, en el contexto de la enfermería, tenemos el cuidado. El cuidado es el enfoque de nuestro trabajo. Y somos profesionales que pueden contribuir mucho para el paciente y todo el equipo porque utilizamos conocimiento científico. Esta es la gráfica de Florence Nightingale. Y Florence en verdad probó que las principales causas de la muerte en la guerra de Crimea no eran las heridas, pero la falta de higiene. Y aquí apareció la enfermería como la conocemos el día de hoy, y fue ella que fue reconocida como, bueno, una de sus peleas era siempre lo que era enfermería. Y aquí vemos la definición de la propia Florence. Claro, ella ya entendía que el ambiente era muy importante y hasta reconoce los animales, bueno, y los perros y los gatos, los animales domésticos. Y este es el año, recuerden, del Año Internacional de la Enfermería. En el mundo tenemos varias acciones planeadas ahora con el coronavirus, pero ahora los enfermeros tuvieron mucha visibilidad y nosotros en nuestra sociedad, nosotros cambiamos nuestro congreso de presencial para virtual. Será en octubre 29, 30 y 31 y vamos a discutir algunas de esas cuestiones allí. Este es nuestro quinto congreso de la Sociedad Brasileña de Enfermería Genética y Genómica. Muchas gracias por su atención y después podemos hacer las preguntas y respuestas. Pero acá es solo para que reflexionemos. Y esto es muy importante en lo que dice respecto a este tema. Tenemos que recordar que somos personas y tenemos que reflexionar, pensar sobre nuestra práctica clínica todos los días. Muchas gracias, Erika. Bueno, excelente ponencia. Realmente nos hace pensar. Y creo que todos nosotros, profesionales de la salud, tenemos que pensar mucho sobre nuestras actitudes en nuestros pacientes y lograr siempre mejorar en el contexto de tener esta percepción de lo que está, esta reciprocidad que tenemos entre paciente y profesional. Pero creo que mirando la parte técnica, si intentamos ver cada una de estas acciones, es más fácil. Cómo dar una noticia mala, tener empatía, cómo tener el comportamiento no verbal. Esto es muy importante. Por lo tanto, me gustaría una vez más felicitarla por preparar esta clase muy importante y de una forma muy directa. Tenemos todavía, todos los que empezaron siguen, personas de Chile, varias personas de Argentina, de Uruguay, de Colombia, Perú, Estados Unidos y varias personas de Brasil también. Y varias instituciones. Tenemos Milena, su colega de Ribeirão Preto, la Escuela Paulista de Medicina también. Tenemos Bianca. Tenemos José Claudio, que también nos ve, que ahora está en AC Camargo. Bueno, creo que todos los que están aquí viendo esta ponencia sienten algo muy semejante a lo que yo sentí, la importancia que tenemos que darle a todo lo que usted dice. Milena hizo una pregunta. Bueno, tiene una sugerencia sobre cómo podríamos mejorar el letramiento, el conocimiento, el entendimiento, la alfabetización de las personas. Bueno, ese es el tema más complejo. Tenemos que hacer las acciones del día a día. Creo que como profesional tenemos que recordar el lenguaje que vamos a utilizar, porque el letramiento, como decimos, este es el resultado de nuestras experiencias de vida y nuestro contacto
con charlas con la familia. Es algo muy amplio. Ahora, lo que podemos hacer en términos de profesionales de la salud es, en nuestro contexto de la salud, ayudar a los pacientes lo máximo posible. Es un término muy interesante que tenemos acá, que es el enfermero que hace la navegación. Tenemos que proveer las necesidades. El letramiento es algo muy complejo y realmente la construcción ocurre con el tiempo. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre la comunicación no verbal en las consultas de telemedicina? Esta es una cuestión muy importante. Estamos en una situación clara de telemedicina y creo que aquí es necesario, bueno, realmente sentimos ahora en la pandemia, porque antes abrazamos al paciente. Ahora no podemos más tener ese contacto físico y en la medicina realmente esto queda muy difícil. En la telemedicina tenemos que hablar más despacio, tener un proceso más largo para que la persona pueda asimilar, porque no vemos las expresiones, vemos solo la expresión verbal, pero necesitamos, creo que, de más tiempo para comunicar las ideas. Entender que este proceso de conocer la persona es más difícil. Reconocer no estando en vivo. Jorge Padrón, de Bogotá, en Colombia, le agradece por la clase. Excelente clase. Celia Pimenta también. Gracias por su ponencia. Teresa Lobrero también dice que son aspectos que a veces nos olvidamos. El concepto de la educación, concepto que va más allá de la psicología, áreas humanas, y están tan conectados con el asesoramiento genético. Ah, Realmente la enseñanza en nuestros países latinoamericanos también tenemos muchas fallas en la escuela. En la asesoría genética tenemos que tomar todo esto en cuenta. No es algo que está separada, no. Aquí tenemos que hacerlo todo junto. Tenemos que evaluar el impacto de esto de una forma que es muy compleja. Livia también, Ferreira, nos nos felicita. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y creo que este es un espacio muy interesante. Justamente para, tenemos la línea de frente y estamos preocupados en la utilización de la mejor evidencia científica en la atención que se da al paciente. Este es un espacio para discutir, profundizar estos temas y hasta algo que pensamos es hacer un curso de comunicación. Creo que esto es una cuestión que nos permitiría, no de asesoramiento, pero de comunicación. Cómo hacer este puente con el paciente, con su familia, con la sociedad, de una forma en general. Silvana Santas también la felicita. Bueno, la gente de América Latina también manda, les agradezco. Muchas gracias. Lo máximo que voy a decir en español. Bueno, aquí yo escuché una parte de la traducción. Bueno, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de hacer la traducción, porque son temas muy técnicos y a veces no es fácil. Y me gustaría también agradecerle a Jefferson y a Renata, que están grabando aquí en portugués y en español para nosotros. Y después lo cargamos en el sitio. Recuerden que nuestra próxima reunión del LA Get será será por la profesora Laura Vale, que es una de las personas que más entiende de poliposis intestinal del Instituto de Oncología de Barcelona. Ella va a hacer la próxima ponencia de nuestro comité científico educacional del LA Get, que está organizando esta próxima reunión, que es Walter, allá de Buenos Aires, Florencia y Karen.
Florencia de Rosario, Argentina, y Karina de Santiago de Chile. Bueno, ya les dejo la invitación y quiero terminar esta ponencia. Veamos si logramos hacer lo que yo quería planeado. También tuve la misma dificultad. ¿Ven aquí? Bien. Semana pasada me olvidé de mostrarles esto, Karina, porque teníamos un problema por internet para hacer la grabación. Estábamos tan preocupados, pero en fin. Este es un evento sobre genómica y creo que va a ser muy interesante y será en el fin de agosto. Y realmente será una experiencia 100% virtual. Y como le dije a Karina, quiero ver cómo va a ser la navegación 360 grados. Yo estoy bastante curioso. El 26 al 28 de agosto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y espero tenerlos en la próxima reunión del LA Get para seguir con nuestra programación de webinars hasta el fin de año. Gracias a usted, Erika. Un gran abrazo. Chao a todos. Acho que já saiu.